¿Qué tal? ¿Qué ganas de empezar con la exploración de hoy? Vamos a meternos de lleno en un tema que es, sinceramente, una auténtica pasada. En este análisis titulado Karma, Samsara y Nirvana, el ciclo de la existencia budista, vamos a diseccionar los orígenes, las enseñanzas centrales y, lo más interesante, vamos a hacer una comparativa profunda con la Biblia, basándonos directamente en nuestro documento fuente. Es un viaje fascinante a las raíces de una de las corrientes más influyentes de toda la historia, así que vamos a ello. Para que nos hagamos una idea del impacto que tiene hoy en día, hablamos de entre 370 y 535 millones de practicantes en todo el mundo. Una barbaridad. Eso es más o menos el 7% de toda la población mundial. Y seguro que nos suenan nombres como Keanu Reeves, Orlando Bloom, Tina Turner o el mismísimo Steve Jobs. Todos ellos lo han practicado. Pero, y aquí viene lo intrigante. Detrás de toda esta enorme popularidad actual hay un misterio histórico sobre cómo empezó todo que nos va a dejar bastante sorprendidos. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta rápida para hoy. Repasaremos los datos de su origen, la famosa historia de la iluminación y luego el plato fuerte. Analizaremos de forma totalmente imparcial conceptos como el karma y el renacimiento frente a los textos bíblicos. Empezamos por el principio. Número 1. Datos y origen incierto. Vamos a contrastar todo este éxito actual con un comienzo, digamos, un poco nebuloso. A ver, este dato que aporta la fuente es de los que te dejan pensando. Resulta que no existe ni una sola fuente escrita contemporánea a Siddhartha Gautama, el fundador. Cero. Ni un papiro, ni un pergamino de su época. Todo lo que sabemos se apoya en textos escritos en Pali, que es un idioma antiguo de la India, pero que, ojo, no se redactaron mientras él vivía. Fijémonos en esta línea de tiempo porque es vital para entenderlo. Siddhartha vive en el siglo VI antes de nuestra era. Vale. Al morir, la tradición cuenta que unos 500 monjes se juntan para intentar memorizar todo lo que dijo. Básicamente, se lo fueron pasando de boca en boca. No es hasta el siglo I antes de nuestra era, cientos de años después, cuando alguien decide ponerlo por escrito en Pali. Y las biografías, tal y como las conocemos hoy, llegaron en el siglo I de nuestra era. Claro, la fuente señala que tras tanto tiempo esos relatos se llenaron de mitos y leyendas, lo que hace que su origen histórico sea, cuando menos, incierto. Pasamos al punto 2, la historia de la iluminación. Vamos a repasar esos momentos clave que cambiaron la vida de Siddhartha para siempre. La historia es de película, las cosas como son. Imaginemos a un príncipe, Siddhartha, viviendo entre algodones, rodeado de lujos brutales hasta los 29 años, sin pisar la calle. De repente sale y se choca de bruces con la realidad. Ve a un enfermo, un anciano y a un muerto. Esto le rompe los esquemas por completo. Angustiado, lo deja todo, palacio y familia incluidos, y se tira 6 largos años haciendo ayunos extremos y castigando su cuerpo para buscar respuestas. Pero nada. Así que decide que ni tanto ni tan calvo. Rechaza los lujos, pero también el sufrimiento extremo, adopta la vía intermedia y se sienta a meditar 4 semanas seguidas bajo una higuera. Y es ahí, bajo ese árbol, donde supuestamente da en el clavo y alcanza el famoso nirvana. La fuente lo define exactamente así, un estado de paz e iluminación perfectas, totalmente libre de los deseos y el sufrimiento. Es decir, al lograr esto, Gautama pasa a ser el Buda, que literalmente significa el despierto o el iluminado. Ahora entramos en la tercera sección, y esto es clave. Karma, Samsara y la Biblia. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y comparar teología pura. Para no perdernos, hay que tener clarísimos estos dos conceptos. El budismo dice que estamos atrapados en una rueda que no para. El samsara es ese ciclo de ir saltando de una vida a otra, renaciendo una y otra vez. ¿Y qué hace que esa rueda gire? El karma, básicamente sufrir en tus propias carnes hoy las consecuencias de lo que hiciste en el pasado. Un sistema implacable de causa y efecto. Bien, el documento nos invita a hacer un ejercicio interesantísimo. Comparar esto con la Biblia, citando textualmente un par de versículos. Primero, Gálatas 6:7, que dice: «No se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará». Hasta aquí parece que hay cierto acuerdo en esa idea de causa y efecto, ¿verdad? Cosechas lo que siembras. Sin embargo, la fuente da un giro radical, en términos legales, y cita Romanos 6:7, porque el que muere queda absuelto de su pecado. Y esto lo cambia todo. Es para pensarlo, de verdad. La fuente nos plantea este razonamiento lógico. Si en un tribunal humano, normal y corriente, a nadie se le castiga 2 veces por el mismo delito, ¿por qué íbamos a sufrir en una nueva vida por cosas que ni siquiera recordamos haber hecho? Si la muerte ya te absuelve, como decía Romanos, el renacimiento como castigo pierde el sentido. Además, el documento redondea la idea citando textualmente Romanos 6:23, porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor.
Fijaos en el contraste, no es una rueda de castigo infinito, la vida eterna se presenta como un regalo. Sección 4. Vamos a diseccionar exactamente qué pasa en el preciso instante en el que morimos, según ambas perspectivas. Nuestro documento trae a colación a un erudito budista muy respetado, el Dr. Walpola Rahula, que lo explica muy bien. Él dice que somos un cóctel de energías físicas y mentales. Cuando morimos, si el cuerpo se apaga, esas energías no se evaporan ni desaparecen, simplemente continúan y provocan una reexistencia, es decir, toman otra forma para seguir rodando. Pero claro, por otro lado tenemos el concepto bíblico, que como apunta la fuente, ya se enseñaba unos 400 años antes de que el Buda naciera. Cita textualmente Eclesiastés 12:7 que lo resume así. Entonces el polvo vuelve a la tierra tal como era y el espíritu vuelve al Dios verdadero que lo dio. Al ponerlos frente a frente, la cosa se pone súper interesante. Hay una coincidencia enorme. Tanto el budismo como la Biblia, que usa la palabra hebrea ruach para espíritu, coinciden en que lo que sobrevive es una fuerza impersonal. Ninguna de las dos cree que mantengas tu personalidad o tus recuerdos. No eres tú saltando a otro cuerpo. Pero ojo a la diferencia del destino final. En el budismo esa energía chispera para encender una vida nueva aquí en la tierra de forma automática, mientras que el ruaj bíblico vuelve directamente a Dios, que fue quien dio esa fuerza de vida en un principio. Se devuelve a su dueño, por así decirlo. Llegamos a la sección 5, y aquí vamos al meollo del asunto. ¿De dónde viene realmente la salvación? ¿De nosotros mismos o de fuera? Para entender el punto de partida según la Biblia, el documento nos presenta otra cita textual. Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. La idea es clara. Toda la humanidad nace con una condición heredada de la que es imposible huir por nuestros propios medios. Y aquí está el choque de trenes teológico. Buda, justo antes de morir, les dijo a los suyos que buscaran la salvación solo dentro de ellos mismos, sin depender de nadie más. Es puro esfuerzo personal continuo. Sin embargo, la fuente usa una analogía brillante para la visión bíblica. Pensemos que estamos hundidos en arenas movedizas. Si intentamos salir tirando de nuestro propio pelo o moviéndonos solos, nos hundimos más. Necesitamos que alguien, desde fuera, nos eche un cable para poder sacarnos de ahí. Por eso mismo, al centrarse única y exclusivamente en el interior y obviar cualquier ayuda divina, nuestro documento clasifica al budismo en la práctica como una filosofía agnóstica, o incluso atea en sus fundamentos. Todo depende de uno mismo, no hay un creador al que acudir. Y, para coronar este análisis bíblico, el documento remata con una cita textual de Hechos de los Apóstoles 17, 24 y 25. Escuchemos bien. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, así que no vive en templos hechos por hombres. Tampoco pide que les sirvan manos humanas como si necesitara algo, porque Él mismo les da a todas las personas vida, aliento y todas las cosas. Es el contraste definitivo, un sendero solitario intentando escapar del sufrimiento por méritos propios frente a una dependencia absoluta de un creador que es quien proporciona literalmente todo, desde la vida hasta el aliento. Vamos entrando en la última sección. Porque, por supuesto, la historia del pensamiento humano no se acaba en la India. Resulta que, casi al mismo tiempo que Siddhartha estaba meditando bajo la higuera, en otra parte de Asia estaban surgiendo otros dos gigantes de la filosofía que influirían a millones, Lao Tse y Confucio. ¿Qué encontraron ellos al romperse la cabeza buscando la verdad? Pues ese misterio es justo lo que vamos a desgranar en nuestro próximo análisis. Así que la cosa promete. Y para cerrar nuestro recorrido de hoy, si toda esta comparativa teórica ha sido interesante, ver cómo choca con la realidad es otro nivel. Hemos dejado un enlace en la descripción a la historia real de una mujer budista y lo que descubrió cuando empezó a examinar estas mismas escrituras bíblicas. No os va a dejar indiferentes. Termino con esto. Si llevamos miles de años buscando respuestas, ¿no será momento de preguntarnos si la verdad nos espera fuera o si estamos condenados a buscar eternamente por dentro? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en la próxima.